Después de este pequeño descanso retomamos las charlas, este ciclo, con la presentación de Javier Velaza Frías. Es un castejonero ilustre, personaje polifacético, que lo mismo realiza crítica literaria y musical que escribe poesía, por cierto, asiduamente premiada, y sobre todo desentraña los secretos de las antiguas inscripciones. Entre su extensísimo currículum solo voy a resaltar tres aspectos. De una parte, su actuación, su actividad docente. Hermano es desde 2010 catedrático de Filología Latina en la Universidad de Barcelona, en cuya Facultad de Filología lleva más de 20 años formando a futuros epigrafistas. De otra parte, la investigadora. Entre su extensa actividad científica se cuenta la dirección de más de 30 proyectos de investigación y la publicación de una veintena de libros y más de 250 artículos. Es investigador principal del Grupo Litera, editor del Corpus Inscriptionum Latinarum y miembro del comité científico de varias revistas científicas, entre las que quiero destacar, sobre todo, Paleohispánica, por el tema que nos atañe. Y por último, no me quiero extender más, indicar que lleva 40 años, más de 40 años, trabajando en estos temas, y lo digo porque hace poco, revisando unos papeles del año 1991, me apareció una carta tuya dirigida a María Ángeles Mezquidi del Museo de Navarra, y dijo, jolín, qué casualidad, pues yo ahí mandabas una petición a María Ángeles. Bueno, de este vínculo con Navarra quiero resaltar que es miembro del Consejo Navarro de la Cultura y las Artes, y como arqueólogo me interesa también señalar sus amplísimos conocimientos, su disponibilidad siempre para los arqueólogos y su continua dedicación a Navarra. Y de hecho, unas horas antes de estar aquí dando esta charla, pues ha estado en los fondos de arqueología revisando inscripciones que seguramente dentro de pocos años pues serán noticia. No para. Cualquier noticia sobre epigrafía, ahí Navarra, especialmente de esta zona y de muchas otras, ahí está Javier. Sin más, le cedo la palabra y recordar que al final habrá un breve periodo para preguntas que se quieran hacer a los dos ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Jesús. Es más, se ha olvidado de una parte importantísima de mi currículum, que es que somos primos segundos o primos terceros. Y eso lo explica todo. Eso explica el tenor general de su intervención y todas esas. Gracias, Jesús. Es un extraordinario placer estar aquí nuevamente. Pues sí, supongo que ya hace muchísimos años que empecé a frecuentar esta casa y que esta casa me acogió cuando era un jovencísimo estudioso de las inscripciones romanas de Navarra. Y digo romanas porque en aquel entonces no existían prácticamente las inscripciones paleohispánicas, ¿no? Y eso es una cosa que hemos ido trabajando a lo largo de los años. Y es un placer también pues hacer hoy esta intervención en el marco de este curso, que sé que ha tenido un extraordinario éxito desde la primera de las conferencias sobre la estatua togada de Pompelo, el hombre de Loizu, y intentaremos cerrar con la misma dignidad el curso ahora. Verán, me compete hablarles de un tema sobre el que seguramente todos ustedes tienen ya muchísimos conocimientos, han leído muchísimo, pero es verdad que han pasado ahora prácticamente 3 años desde que comenzamos a trabajar sobre esta pieza, y quizás sea un buen momento para hacer un mínimo balance de cómo han ido las cosas, de cómo hemos hecho el trabajo sobre la mano de Irulegui, sobre lo que hoy sabemos y lo que no sabemos sobre esa extraordinaria pieza. Entonces he visto que mi compañero Martín ha hecho también un pequeño mapa, digamos, cronológico de los acontecimientos. Yo me voy a permitir recordar también algunas fechas clave de este proceso. Miren, el 19 de enero de 2022 yo recibo una llamada telefónica de
Jesús Sesma y unas primeras fotos de una inscripción que había sido hallada en Irulegui. En el día 7 de marzo del 2022 llevó a cabo la primera autopsia, bueno, los epigrafistas llamamos autopsia al estudio directo de la pieza, no tiene nada que ver con la cuestión forense. La primera autopsia de la pieza en las instalaciones de Cordovilla del Gobierno de Navarra. En esa primera autopsia, de alguna manera ya me aseguro de que, en fin, la pieza que tenemos es extraordinariamente singular, que desde el punto de vista lingüístico tiene que ver con un ámbito que yo no domino y que, por lo tanto, necesitamos incorporar a ese equipo de investigación a una persona que sea especialista en la lingüística histórica vasca, y contactamos con el profesor Joaquín Gorrotxategi, que les envía a todos muchísimos saludos también. Hoy debería estar aquí, pero tenía otro compromiso en Sevilla y no puede acompañarnos. Y el 2 de abril hacemos la primera autopsia conjunta con todo el equipo de trabajo. Desde esa fecha hasta el 14 de noviembre de 2022 llevamos a cabo un intensísimo y profundo trabajo interdisciplinar entre arqueólogos, epigrafistas, historiadores, restauradores, ese trabajo que prácticamente nos ocupaba las 24 horas del día a todos, conscientes como éramos de que estábamos delante de una pieza extraordinaria y extraordinariamente importante. Por lo tanto, cuando llevamos a cabo la presentación el 14 de noviembre de 2022, no fue en absoluto una presentación, digamos, prematura. El trabajo se había llevado a cabo prácticamente de manera total y las ideas que en aquel momento expusimos son sustancialmente las ideas que hoy podemos seguir defendiendo y que hoy les explicaré. Por lo tanto, hoy no tengo grandes novedades, sino probablemente la idea de que podemos refrendarnos en que el trabajo de aquel momento se hizo con la suficiente solidez como para que, con algunas matizaciones que yo haré, pues probablemente sea la opinión común que hoy tenemos. Pero esa parte del trabajo hasta noviembre del 2022 había sido un trabajo clandestino, donde habíamos participado muchas personas, pero todas habíamos mantenido la discreción y el pacto de confidencialidad que establecimos el 7 de marzo del 22, hasta el punto de que la opinión pública navarra, española e internacional se vio absolutamente sorprendida el 29 de diciembre del 2022 cuando hicimos la presentación oficial de la pieza. Nadie conocía esa existencia. Perdón, el 14 de noviembre del 22 fue la presentación oficial de la pieza en el Palacio de Góngora. Y después, el 29 de diciembre del 22, fue la primera exposición pública en el Planetario de Pamplona. Algunos de ustedes seguramente estuvieron en aquella exposición. Hasta que el 17 de diciembre del 2024 se inauguró la instalación temporal en el Museo de Navarra en la planta inferior, en la sala de prehistoria. Esos son, digamos que, las calas en un proceso que lleva desde la detección de la inscripción hasta el punto final de cualquier investigación de este tipo, que es poner a disposición de la ciudadanía el patrimonio. Y miren, esta foto, que pertenece al momento de la presentación pública en Góngora, pues la guardo con un extraordinario cariño, porque creo que simboliza la característica fundamental de todo el proceso a lo largo de estos años. Y la característica fundamental ha sido la colaboración entre instituciones públicas e instituciones privadas,
universidades de todo tipo, es decir, expertos en las más diversas materias, pero sobre todo una colaboración leal, una colaboración generosa y una colaboración hasta donde yo puedo calificar de modélica. Quienes hemos participado en esa investigación, en muchos casos no nos conocíamos y por el paso de los años hemos conseguido lo que yo creo que es una estupenda relación de amistad que espero que dure para siempre. Todo eso puede parecer una descripción estrictamente sentimental, pero es sobre todo una descripción científica y académica. La ciencia ha de hacerse desde la lealtad, desde la generosidad, desde la colaboración, desde la apertura al contraste y al debate de ideas, porque nadie tiene la verdad absoluta, pero es verdad que hay puntos de partida científicos que son indudables. Y de alguna manera el proceso de trabajo, de discusión sobre esta pieza, como sobre tantas otras, ha de partir de esos principios. Desde el primer momento supimos que dar a conocer la pieza y la inscripción debía hacerse desde diferentes puntos de vista. Desde luego debía someterse al escrutinio y a la crítica de la academia, de los medios científicos de primer nivel. Y por lo tanto la pieza se publicó en algunas de las publicaciones científicas, de las revistas científicas más importantes del mundo. Una de ellas, desde el punto de vista arqueológico, es la revista Antiquity, donde se publicó sobre todo el contexto de hallazgo, con mayor atención a los trabajos arqueológicos. Es una revista fundamentalmente de arqueología, pero también, evidentemente, el trabajo epigráfico. Y paralelamente se publicó en la revista Paleohispánica, que aunque es una revista que no se publica en el extranjero, sino solo en la modesta ciudad de Zaragoza, pues es la más importante del mundo en paleohispanística, porque eso sí que tenemos que tener en cuenta. A veces tenemos ciertos complejos de inferioridad a los científicos hispanos, que a veces no hacemos tan mal las cosas. Por lo tanto, se llevó a cabo la publicación científica en los mejores foros. Pero desde el primer momento quisimos que una inscripción de esas características tan importante y hasta cierto punto tan problemática fuera discutida por los académicos más relevantes en las materias que tocan esa inscripción: la epigrafía paleohispánica y, desde luego, la historia de la lengua vasca. Y, por lo tanto, paralelamente al proceso de publicación científica de la pieza, convocamos una reunión científica en la Universidad de Vitoria. Ahí tienen ustedes la fotografía. Si me echan de menos es porque yo cogí unas extraordinarias anginas que me impidieron estar, solo pude estar online, donde la mayor parte de los más importantes estudiosos de la historia de la lengua vasca y de la paleohispanística se reunieron para poner en tela de juicio y para discutir ya desde primera hora las conclusiones que el equipo científico había extraído. Fruto de esa reunión científica fue la publicación en la revista Fontes Lingua e Vasco de un monográfico sobre la mano de Irulegui, que fue paralelo a las publicaciones en Antiquity y en Paleohispánica. Pero también supimos desde primera hora que la expectación, el interés que la pieza suscitaba en la sociedad en general requería publicaciones o formas de transmisión a la sociedad que no fueran solamente las meras publicaciones científicas, que están escritas por lo demás en un lenguaje a veces un tanto abstruso y poco accesible al gran público, ¿no? Y por lo tanto, desde la Sociedad de Ciencias Aranzadi se hizo un libro con unas lujosísimas fotografías, que es este que tienen ustedes y que seguramente muchos de ustedes conocen. No solo eso, quisimos poner al alcance de la ciudadanía
nuestras ideas en diversos foros y mediante diversos acontecimientos. Desde luego hubo una primera presentación de la pieza en el Planetario de Pamplona. Hoy, por desgracia, lamentablemente lo echamos de menos, ese edificio. También en el Museo de San Telmo en San Sebastián. La pieza fue objeto de cursos de verano de la Universidad del País Vasco, de la Universidad Pública de Navarra. Es decir, fuimos conscientes siempre de que queríamos aproximar la pieza y su problemática a las sociedades de diversos foros. No cabe duda, y ustedes también lo saben, que el impacto social y el impacto mediático de la pieza fue absolutamente excepcional desde el principio. Probablemente pocas piezas de la arqueología hispana han conocido una inmediata repercusión como la mano de Irulegui. Quizás, en fin, es producto también, evidentemente, de que estamos en unos tiempos donde a los medios de comunicación se les suma también las redes sociales, en fin, que hay formas de comunicación mucho más veloces y más eficaces que en otros tiempos, pero solo se me ocurre quizás la Dama de Elche como elemento de comparación en cuanto a popularidad y en cuanto a celebridad con respecto a la mano de Irulegui. En ese lapso de tiempo y a partir del conocimiento público, también ustedes saben que se han expresado muchísimas opiniones sobre la mano, sobre su texto y sobre la problemática que plantea. Y por tanto, hoy, que han pasado 3 años de todo eso, yo no diré que estamos más tranquilos a la hora de analizar, porque, insisto, lo estábamos desde el principio y tuvimos el tiempo suficiente y pudimos trabajar con la suficiente independencia y la suficiente libertad, pero quizás hoy sea buen momento para intentar valorar, pues, de qué estamos hoy casi seguros y de qué no sobre la mano de Irulegui. Y déjenme que ponga el casi entre paréntesis. Ustedes quitan el paréntesis o lo ponen a voluntad, dependiendo de su propio criterio. Para dividir un poco la sesión de una manera clara, de qué estamos hoy casi seguros y de qué no, lo voy a explicar primero en torno al soporte, después según lo relativo a la técnica de escritura, el sistema de escritura, qué nos dice la mano sobre la cultura escrita en el territorio vascón, qué sabemos sobre la lengua en la que la mano está escrita y finalmente qué es lo que podemos decir en torno a su contenido, en torno al significado de su texto. Pues bien, en cuanto al soporte, desde el principio señalamos e hicimos patente la singularidad de ese soporte. Hoy puedo confesarles que la primera vez que vi una fotografía de la pieza, como desconocía de dónde procedía y desconocía que había sido extraída en una excavación científica y con todas las garantías, mi primera imagen del soporte es que me pareció una falsificación. La segunda llamada que hice a Jesús Esma fue para cerciorarme y asegurarme de que todo el proceso científico había sido absolutamente riguroso y que, por lo tanto, estábamos delante de una pieza indudablemente auténtica. ¿Por qué? Porque, hombre, esta forma de mano no es muy común. Dicho mejor, no es nada común. Probablemente en aquel momento yo tendría que haber recordado, porque ya la conocía, una pieza que se conserva y se exhibe en el Museo de Huesca, que era esta mano de plomo hallada en Alcubierre, en un contexto de un yacimiento ibérico no demasiado controlado hace unos cuantos años, que tenía efectivamente en común con la mano de Irulegui el ser una forma de mano derecha
situada con los dedos hacia abajo y con un agujero de fijación en torno a la parte superior, y que por lo tanto estábamos delante de algún ejemplar que iconográficamente venía a significar algo parecido. Sí que es cierto que recordábamos desde casi el principio la existencia de otras manos representadas con los dedos hacia abajo en piezas del entorno ibérico, piezas como por ejemplo el monumento de Tamarite de Llitera o la estela del Palau, donde aparecen estas manos representadas, insisto, representadas con los dedos hacia abajo, y que habían sido tradicionalmente interpretadas como manos cortadas, manos de enemigos cortadas en una representación pues, de heroización o de enaltecimiento bien del difunto o bien del personaje representado, por cuanto el monumento de Tamarite de Llitera podría ser funerario, pero también podría ser otra cosa. Hasta el momento no sabemos exactamente lo que es. Y evidentemente también buscamos paralelos en otras culturas, encontramos algún paralelo en la cultura romana y desde luego todos ellos no escritos, y desde luego otros paralelos escritos en otras culturas donde la mano tiene una interpretación antropológica pues muy variada que, bueno, en fin, nos podía orientar más o menos en torno a lo que esta mano es. Por lo tanto, el soporte nos llevaba quizás hacia modelos vecinos del territorio pirenaico, pero es verdad que no tenemos, pues ni en las 2.500 inscripciones ibéricas que conocemos, ni en las 350 inscripciones celtibéricas que conocemos, ni en el resto de las inscripciones paleohispánicas de Hispania, ni en ninguna de las inscripciones romanas que conocemos en Hispania ni fuera de Hispania, una mano con los dedos hacia abajo destinada a ser clavada en un soporte probablemente de madera, como es el que Machín nos ha explicado. El soporte, por lo tanto, es muy singular. El segundo elemento que llamó la atención desde el principio es el de la técnica de escritura. Y efectivamente, la técnica de escritura que se había empleado para escribir la mano era una técnica doble. Primero, los signos se habían esgrafiado. Nosotros llamamos esgrafiar a trazar los signos con una punta seca sobre un soporte, arañar los signos sobre la superficie. Y después de hacer ese esgrafiado, los signos se habían punteado, es decir, se habían trazado puntos sobre esas líneas que habían sido esgrafiadas previamente. Eso era una técnica también desconocida en todas las inscripciones paleohispánicas y prácticamente desconocida también en el mundo romano. No quiere decir que hubiera piezas en el mundo antiguo que se hicieran así, es decir, es bastante verosímil que en algunas inscripciones pues, se hiciera efectivamente un primer trazado arañado para después guiar cómo había que trazar los puntos. En lugar de trazar los puntos directamente sobre el soporte, que a uno se le podían más o menos ir, ¿no? Pues ya tenía los trazos para poder guiarse. Lo que pasa es que ese procedimiento parece lógico en una inscripción bastante cuidada, en una inscripción casi con prurito estético, mientras que aquí los trazos esgrafiados se habían hecho de manera bastante descuidada y quien había punteado después había punteado también de una manera bastante poco profesional. Eso es un problema que, nos cuesta todavía interpretar. Pero hay una cosa todavía peor, y es que primero se había trazado el esgrafiado, como digo, después se había punteado de esta manera, pero quien había punteado, aunque en un 90% había seguido lo que había hecho el esgrafiador, no lo había hecho totalmente, sino que al puntear había corregido algunos signos y había introducido puntuaciones entre las palabras que el primer autor no había hecho.
Eso produce en realidad dos textos diferentes. Es decir, un texto esgrafiado, que es el que tienen aquí a la izquierda, donde se lee Sorioneke kunekere kirateren otirtan eseakari eraukon, y un texto punteado donde se lee Sorioneku kunekebe ekirateren otirtan eseakari eraukon. Por lo tanto, hay unas discrepancias entre los dos textos. Estas discrepancias se señalaron desde el primer momento. Quiero decir que es verdad que en alguna lectura así un poco superficial de lo que nosotros dijimos, se dijo, bueno, se lee Sorioneku. Bueno, Sorioneku es lo que dice el texto punteado. El texto esgrafiado dice Sorioneke. Uno de los problemas que no hemos podido resolver es qué texto es mejor. Si el primer autor escribió mejor que el segundo, si el segundo corrigió bien o corrigió mal, o si en el fondo los dos textos fueron escritos por la misma mano. Y eso es algo para lo que no tenemos elementos de juicio. Ojalá pudiéramos resolver ese problema, porque es un problema que tendrá una incidencia después en la interpretación del texto, pero no tenemos argumentos seguros ni a favor de una ni a favor de la otra opción. Por lo tanto, ahí hay esa discrepancia que, por ejemplo, en la última línea no tiene ninguna consecuencia, se lee exactamente igual eraukon en el texto esgrafiado que en el texto punteado, pero sí que tiene una consecuencia, por ejemplo, en la parte inicial un texto dice Sorioneke y otro dice Sorioneku. Como veremos, eso da lugar a diferentes hipótesis. Sobre el tercer aspecto, sobre el sistema de escritura. La primera evidencia es que el texto de la mano de Irulegui estaba escrito en un sistema de escritura paleohispánico. Paleohispánico llamamos a todos los sistemas de escritura que se emplearon en la península ibérica en la antigüedad, desde el primero, que fue creado en el siglo VIII a.C. en la zona de Huelva, hasta todas sus derivaciones. Pero claro, nosotros no teníamos en principio seguridad sobre cuál de las variantes de ese signario se había empleado para escribir el texto. Por ejemplo, se podía haber escrito en el signario ibérico. Los iberos utilizaron la escritura desde el siglo V a.C. hasta el siglo I después de Cristo en 2.500 inscripciones que conservamos. Este texto podía estar escrito en ese signario. O podía estar escrito en un signario derivado de ese, que es el signario celtibérico, que es el que empleaban, por ejemplo, en la Custodia, o la que empleaban en todo el territorio de la Celtiberia. Bueno, podía ser cualquiera de esos textos. Pero si estudiábamos más en concreto el comportamiento de los signos en la mano de Irulegui, veíamos, por ejemplo, que existían dos tipos de R. Es decir, había dos formas para la R, ¿de acuerdo? Son esas dos que les marco ahí, la R de Sorion y la R que está al final de la línea 2. Dos tipos de R que eran idénticos a los que se empleaba en el signario ibérico. En tanto que los celtíberos solo tenían un tipo de R. De modo y manera que ya en principio descartamos que el signario con el que se escribió la mano de Irulegui fuera el celtibérico, porque el celtibérico solo tenía una R y aquí se estaban empleando dos. Por lo tanto, el signario de la mano de Irulegui se aproximaba al signario de los iberos. Pero uno de los signos que se empleaban en la mano de Irulegui es este signo que tiene forma de T mayúscula latina. Y ese signo no existía en el signario de los iberos. Ese signo sí que lo conocíamos.
y lo conocíamos desde hacía años, en unas monedas del territorio de los vascones, donde aparecía documentado muy claramente, sin que nosotros supiéramos exactamente a qué respondía. En unas monedas que solemos leer como se leía ontiques o ortiques o umambate, unambate, que tienen ese signo especial. ¿Qué es lo que nos mostraba la utilización de ese signo especial en Irulegui? Que se estaba empleando, sí, un signario derivado del ibérico, pero no justamente el ibérico, sino una adaptación del signario ibérico hecha específicamente para escribir algo que la lengua de esta región tenía y que el ibérico no tenía. Se había hecho una adaptación. Eso es una cosa muy normal. Los propios celtíberos escribían mediante un signario que era una adaptación del ibérico. Cogieron el signario ibérico, lo adaptaron para escribir su lengua. Como los celtíberos solo tenían una R, de las dos que tenía el ibérico despreciaron una y como necesitaban algún otro signo se lo inventaron. Así es como funcionan los préstamos de los sistemas gráficos. Es decir, no hay ningún problema, esto es un fenómeno totalmente conocido en el mundo antiguo y en el mundo moderno. Por lo tanto, la identificación de este signo, llamémosle T mayúscula, que no sabemos cómo suena, es lo que nos llevó a pensar que efectivamente la mano de Irulegui estaba escrita en un signario especial. Lo que tienen ahora en la pantalla es el cuadro general de los signarios paleohispánicos. ¿Cómo creemos hoy que esos signarios nacieron y evolucionaron y se expandieron? Creemos que hubo un signario paleohispánico original, del que salieron dos signarios que llamamos meridional original y nororiental original. Del meridional salió uno suroccidental y uno suroriental ibérico y uno turdetano probablemente. Del nororiental original salió un nororiental ibérico y de él salieron tres signarios celtibéricos. Y finalmente, hoy podemos decir que del nororiental ibérico salió un signario que nosotros denominamos vascónico. Fue una adaptación del signario ibérico para escribir la lengua de los vascones. ¿De acuerdo? ¿Qué nos ha aportado la mano de Irulegui en torno a nuestro conocimiento de la cultura escrita en el territorio vascón? Bien, como les he dicho, pues hace 30 años yo les habría dicho aquí con total seguridad y absoluta ingenuidad que los vascones nunca habían escrito su lengua. En aquel entonces no teníamos ni una sola evidencia de que hubiera una escritura en territorio vascón. Es verdad que en ese territorio, como ya hemos visto, conocíamos una serie de monedas, pero esas monedas en aquel momento se atribuían al mundo ibérico. ¿Por qué? Porque tenían, signos muy parecidos a los iberos. También es verdad que numismáticamente la iconografía se parece en parte al mundo ibérico, en parte al mundo verón, pero no habíamos conseguido identificar esto como una lengua autóctona. Teníamos que haber mirado mejor. Probablemente teníamos que haber mirado mejor, porque en esas monedas efectivamente había signos ibéricos, pero como he dicho había ese signo T que no era propiamente ibérico. Y también había algún otro signo, como ese signo de la espiga, que sí que aparecía en ibérico, pero de una manera muy residual y en una época muy antigua y en un territorio muy ajeno. O, por ejemplo, este otro que tiene una forma de R mayúscula latina, que también casi no está documentado en ibérico.
Entonces teníamos que haber mirado mejor, porque esto nos ponía probablemente en la senda de pensar que, hombre, quizás hubo una escritura diferente, y si hubo una escritura diferente tal vez fue para una lengua diferente. Pero insisto, en aquel momento teníamos muy pocas evidencias. En el año 1993 se da a conocer este maravilloso mosaico que ustedes tienen la oportunidad de contemplar aquí en el museo, que es el mosaico de Andelo. Un mosaico con una inscripción de unos 2,5 metros aproximadamente. En una forma de escritura que inmediatamente se identificó como escritura ibérica, y también la lengua se identificó como escritura ibérica. Por lo tanto, se entendió que en Andelo, en una ciudad que conocemos bien como ciudad vascónica, porque las fuentes Ptolomeo y Plinio nos dicen que es una ciudad vascónica, se estaba escribiendo lengua ibérica. Bueno, no dejaba de ser un problema. ¿Por qué se escribía aquí lengua ibérica? ¿No? Vivían ahí iberos, no teníamos ninguna fuente ni arqueológica ni literaria que nos dijera que los señores de Andelo fueran iberos, los de Mendigorría, ¿no? Bueno, dándole vueltas a la forma de escritura, cuando aprendimos algunas cosas más de los signarios, esto es todo producto de una evolución de equipos y de trabajo colectivo, pues yo empecé a sospechar que esto en realidad no estaba escrito en signario ibérico, sino que estaba escrito en signario celtibérico, sobre todo porque tiene un signo, que es el signo Bu, que es un signo celtibérico, porque solo tiene una forma de R y por alguna cosa más. Entonces, si estaba escrito en signario celtibérico, pero en lengua ibérica, ¿por qué los iberos que llevaban escribiendo 5 siglos aquí habían tomado en préstamo el signario celtibérico para escribir su lengua, cuando ellos les habían dado el signario a los celtíberos? Era una cosa como muy confusa. Y además había una palabra final, casi final, que era egien, que lingüísticamente aceptaba ser interpretada como una forma de perfecto relacionada con el perfecto vasco, cegien. Bueno, quizás de una manera un poco temeraria, en el año 1993 se me ocurrió proponer que quizás esto no fuera lengua ibérica, sino que pues estuviera escrito en la lengua que uno espera que se hable en una ciudad vascónica, que es el vascón, la lengua vascónica, ¿no? Pero es verdad que era una primera hipótesis. Con posterioridad, casi simultáneamente, se encontró procedente del Valle de Aranguren, originariamente hoy sabemos que es de Irulegui, otra inscripción sobre bronce, pero esta, claro, era tan pequeñita que prácticamente no nos decía nada. Sí que es verdad que sabíamos que no era celtibérica, a pesar de que era punteada, que parecía una técnica muy propia de los celtíberos, pero no era celtibérica, podría ser, bueno, había un objeto móvil, en fin. Unos años después apareció en Olite una inscripción también muy enigmática, que se escribía de derecha a izquierda, pero claro, también tiene solamente 3 signos, pero a pesar de esos 3 signos, también podemos decir que no es una inscripción celtibérica. Por lo tanto, lo que ocurrió es que con el paso del tiempo y con la aparición de la mano de Irulegui, lo que fuimos dándonos cuenta es de que podíamos configurar un mapa de las inscripciones paleohispánicas notablemente coherente. Notablemente coherente significa, ahí lo tienen ustedes, es el mismo que pueden observar en la mediación que se ha hecho al lado de la mano de Irulegui. Significa que esos puntitos rosas son aquellos en los que aparecen inscripciones que no son celtibéricas y que con muy alto grado de probabilidad no son ibéricas, y que por lo tanto, teniendo en cuenta que estamos en el territorio vascónico, podrían identificarse con inscripciones vascónicas. Fíjense que además hay una clara distribución entre esos puntos rosas y los cuadraditos azules, que son los cuadraditos donde están las inscripciones en lengua indoeuropea, las inscripciones verónicas,
en Verón o celtibéricas, que están en ese entorno del Valle del Ebro. Un Valle del Ebro sobre el cual podríamos hablar. Un día hablaremos del Valle del Ebro. Porque ahí probablemente hay alternancias de población, o al menos alternancias de élites dominantes en torno a esa cronología. Primero la cronología de las guerras celtibéricas y después en la cronología del conflicto sertoriano, que son muy interesantes. Por lo tanto, eso es más o menos lo que ahora mismo pensamos en torno a eso. Claro, la prueba del 9, si nosotros pensamos esto, es ¿qué pasa cuando nos aparezca una nueva inscripción? ¿Nos afirmará lo que pensamos o nos lo negará? Y desde entonces pues, ha aparecido, que yo sepa, una nueva inscripción en Lens, en una mina, ¿no?, que es esta que tienen aquí, que es una inscripción interesantísima, que se lee Igae o Icae, y que desde luego permite también una hipótesis y de explicación vascónica que ya se ha dado a conocer y se publicará dentro de, espero, poco tiempo. Bien, la lengua. ¿Cuál es la lengua de la mano de Irulegui? Pues verán, a nuestro modo de ver, la hipótesis más verosímil es que la lengua sea la que nosotros llamamos lengua vascónica. La lengua vascónica sería la lengua que hablan los vascones y que hasta el momento, además de en esas inscripciones que hemos visto ahí documentadas, estará también testimoniada en una serie de inscripciones más tardías, insisto, más tardías. La cronología es fundamental, hay que distinguir siempre de qué época estamos hablando. La mano de Irulegui nos sitúa en torno al 75 y estas inscripciones que yo les voy a mostrar nos sitúan en torno al 75, pero después de Cristo, es decir, 150 años después. Una serie de inscripciones en un territorio que va desde la comunidad foral, pero que llega al mundo aquitano, donde aparecen nombres de personas y nombres de divinidad que permiten ser adjudicados a una lengua que llamamos el vascónico aquitano, denominación que creó Joaquín Gorrochategui y que responde muy bien a la situación actual de los datos. Es decir, esa lengua probablemente tendría una homogeneidad lingüística en el tiempo, con el problema que tenemos de que en todo el territorio, digamos, francés, no hay inscripciones de la época de Irulegui. Es decir, ahí no tenemos inscripciones anteriores al siglo I después de Cristo. Y por lo tanto, es una hipótesis reconstructiva que se basa en dos momentos cronológicos diferentes. ¿De acuerdo? Claro, si proponemos que la lengua de la mano de Irulegui sea la lengua vascónica, lo que hay que plantear es qué relación tiene esa lengua vascónica o qué lugar ocupa esa lengua vascónica en la historia de la lengua vasca. Y ahí estamos en una cuestión muy debatida. Es decir, hay gente que opina que pues la mano de Irulegui está escrita en una variante de la lengua vasca de la que derivan pues, los dialectos vascos históricos. Hay gente que opina que la mano de Irulegui está escrita en una variante de la lengua vasca que desapareció y que después fue sustituida por esa lengua aquitano-vascónica que bajaría desde Francia. Y hay gente que opina otras cosas, porque, en fin, hay hipótesis para todos los gustos. Como yo aquí tengo que exponer la hipótesis de nuestro equipo de trabajo, pues en este gráfico, que es el gráfico, digamos, comúnmente aceptado de la historia de la lengua vasca, que va pues desde la identificación de un pre-protoeuskera que sería entre los siglos X y V a.C., el protoeuskera, que sería
el que correspondería a esta época, ¿no?, entre el siglo V y el siglo I. El euskera arcaico, época imperial romana, periodo oscuro, siglos IV al X, euskera medieval, XI al XV, euskera clásico, XVI al XVIII, euskera moderno, XVIII al XX y el batúa. En este, como digo, orden que es el comúnmente aceptado por los vascólogos, la hipótesis que nosotros mantenemos como más verosímil es que efectivamente la mano de Irulegui pertenezca a lo que se puede llamar el protoeuskera. Pero insisto que esto es una hipótesis porque tenemos un solo texto. Y con un solo texto lo que hay que mantener por encima de todo es la prudencia. Bueno, dos textos, pero hay que mantener la prudencia, ¿no? Porque efectivamente tenemos muy pocos elementos de comparación y los elementos de comparación que tenemos, y esto no hay que olvidarlo, son de 15 siglos después. Y en 16 siglos, 15, 16 siglos, todas las lenguas cambian. No hay ninguna lengua que en 16 siglos no haya cambiado. Ni siquiera cuando la sustenta un Estado. Intenten ustedes leer hoy el Cantar de Mio Cid, sin notas a pie de página. Pónganselo a los alumnos de la escuela, verán lo que sucede. Pues efectivamente eso es lo que sucede en todas las lenguas, que hay una evolución más o menos rápida, más o menos precipitada, más o menos detectable. Nosotros pensamos que la hipótesis que se puede barajar es esta, entendemos que hay otras, pero esto entra dentro de otro ámbito, que es el ámbito del estudio de la lingüística histórica vasca, donde efectivamente la mano de Irulegui ha de buscar su lugar. Por eso pongo el interrogante. ¿Qué nos dice la mano, por lo tanto, de la situación antigua de las lenguas en la península ibérica? En este mapa pueden ver más o menos la distribución de las lenguas paleohispánicas, ¿no? No es una distribución cronológica, porque, por ejemplo, eso que ven ahí de lengua del suroeste parece que dejó de escribirse en torno al siglo V a.C. y no se volvió a escribir más, ¿no? Pero bueno, más o menos para lo que respecta a nuestra zona de influencia, a nuestra zona de interés, pues efectivamente esa sería la zona del vasco-aquitano. Vecina, por lo tanto, de la lengua celtibérica, pero no lingüísticamente emparentada con la lengua celtibérica, puesto que la lengua celtibérica es una lengua indoeuropea, por lo tanto una prima hermana del latín, del griego, del sánscrito, del antiguo irlandés, del galo, de todas las lenguas indoeuropeas, ¿no? Y vecina también de la lengua ibérica. Y esa es otra cuestión fundamental que está en debate. ¿Cuál es la relación entre la lengua vascónica y la lengua ibérica? Verán, esto nos pone en un debate y en una cuestión que procede desde el siglo XIX, incluso desde antes, ¿no?, que es la relación entre el ibérico y el vasco, la famosa teoría del vasco-iberismo. Hoy por hoy, esa teoría, que durante muchos años fue casi, una leyenda, ¿no?, hoy tiene algunos argumentos científicos de peso. No está probada absolutamente, pero es verdad que algunas evidencias que la investigación rigurosa ha puesto a la luz, sobre todo en los últimos 10 años, hacen pensar que la relación entre la lengua ibérica y la lengua vasca antigua, protovasco o el preprotovasco, pudo ser una relación estrecha de parentesco. Insisto que esto no está probado todavía. Y también que esta frase hace 35 años yo no la hubiera dicho. Pero las cosas cambian y los científicos hemos de saber cambiar de opinión con las evidencias. Con las evidencias. Ninguna teoría es más fuerte que una evidencia. Es lo contrario. Las evidencias son las que nos llevan, sobre todo cuando establecemos teorías sobre 10 inscripciones o sobre 4 textos. Hemos de ser humildes y hemos de saber rectificar. Y por lo tanto, hoy probablemente la investigación de los iberólogos
está dispuesta a aceptar, mucho más que hace 20 años, que hubo una relación entre la lengua ibérica y la lengua vasca. Está sin probar al 100%, pero tenemos hoy en la balanza una serie de argumentos de peso que no podemos negar. Bien, y ahora ustedes seguramente querrían saber qué dice la mano de Irulegui. Y yo también. Y yo también. Pero eso no podemos saberlo. Hoy, por lo menos, yo me cuento entre quienes no saben lo que dice la mano de Irulegui. Es verdad que hay algunos elementos del texto que son relativamente transparentes, es decir, que nos permiten llevar a cabo una hipótesis de interpretación, yo diría que bastante segura. Recuerden que la primera iluminación, y reconozco que la mía también, fue la primera palabra, esa primera palabra que leíamos Sorioneke en un texto, Sorioneku en otro, que inmediatamente se identificó con Sorioneko vasco actual. Eso no lo hicimos nunca nosotros. Nosotros siempre dijimos que había una relación, pero una relación en la raíz, no necesariamente en el sufijo. En la raíz sí, y eso creemos que sigue siendo perfectamente válido, porque creemos que una secuencia Sorión es lo suficientemente larga y lo suficientemente coherente como para que no se deba al azar. Lo que haya sucedido en el sufijo, pues miren, en la historia de las lenguas, los sufijos padecen muchas enfermedades, algunas mortales, y entonces puede ser que no se haya mantenido tal cual. Seguimos manteniendo esto y luego volveré sobre eso. Pero a pesar de esa primera apariencia, con el paso del tiempo y el elemento lingüístico más transparente fue el de la última. Bueno, esto se lo explico después. Vayamos sobre Sorión. Nosotros sobre la palabra Sorioneke, que es la palabra del esgrafiado y que creemos hoy que puede ser la lectura más correcta, creemos que quizás esa forma podría ocultar Sorioneje con una aspiración. ¿Por qué ocultarla? Sencillamente por una cosa, porque el signario ibérico del que derivó el vascónico no tenía forma de escribir las aspiraciones y por lo tanto la forma más idónea era sustituirlas por una velar, la K. ¿Y por qué creemos que ese Sorioneje podría estar ahí? Pues porque tenemos en las inscripciones en latín una serie de teónimos que acaban en G, como Larraje, Artaje, Herauskorritzeje, que son teónimos aquitano-vascónicos que acaban en G y que creemos hoy que probablemente es una forma de dativo, es decir, para este Dios, una forma de dedicación para este Dios. Si la raíz Sorión significa lo que parece, estaríamos delante de buena fortuna, que es un concepto que no necesariamente tendría por qué ser vascónico, sino casi universal, porque tenemos claramente en el mundo romano bona fortuna, dedicaciones a bona fortuna, y en el mundo griego dedicatorias a agacetige, es decir, sería una divinidad protectora. ¿De acuerdo? Eso sería nuestra interpretación de la primera línea. La otra forma muy transparente del texto es la última palabra del texto. Eraukon es la forma que se reconstruye sin prefijo z para zeraukon, que sería una forma de pasado del verbo eradun, un verbo auxiliar ahora, pero que originariamente tenía un significado de dar. Si eso fuera así, estaríamos delante de dos elementos muy transparentes. Uno, que el verbo iría al final de la frase, cosa lógica. Y dos, que ese verbo tuviera un significado de dar,
cosa también lógica en cualquier tipo de ofrenda o en cualquier tipo de inscripción votiva, de inscripción religiosa, con infinitos paralelos en todas las culturas epigráficas, que creo que no hace falta enumerar. Por lo tanto, la primera línea, como en un formulario votivo o dedicatorio, no digo votivo porque la palabra votivo la empleamos siempre con una cierta superficialidad. Votivo es un concepto totalmente romano, ¿no? Un formulario dedicatorio, un formulario sagrado, sería la divinidad a la cual iría dedicada la inscripción, y la última palabra sería la forma verbal, dar, ofrecer, entregar, que es lo habitual en las fórmulas dedicatorias de muchos contextos epigráficos. ¿Y qué hay en la línea 2 y en la línea 3? Pues no sabemos. ¿Qué esperaríamos? Hombre, esperaríamos un nombre de persona, porque en este tipo de inscripciones es muy habitual que haya una persona que ofrezca, por los paralelos en otras culturas escritas, ¿no? ¿Hay aquí algo que pudiera ser un nombre de persona? Bueno, no es imposible que el comienzo de la línea 2, Cunekere, sea un nombre de persona. Podríamos aducir algunos paralelos dentro del mundo aquitano y del mundo ibérico, pero no es seguro. Y en tanto en cuanto no es seguro, yo solamente les digo que no es imposible. El resto no sabemos. Nosotros no sabemos. Probablemente en la sala haya 10, 20, 30, 40 personas que sí que lo saben, pero eso lo dejaremos para el debate. Nosotros no lo sabemos. ¿Qué es lo que creemos, por lo tanto, hoy de la mano de Irulegui? Que se trata de una inscripción de carácter religioso, una ofrenda. Llevada a cabo cuando en un momento de angustia, de conflicto, en los últimos momentos del asedio, quizás no, quizás era un elemento de protección que estaba colgado desde antes allí mismo. Si era así, por desgracia, funcionó mal. Eso no lo podemos decir. Esperamos paralelos, tanto formales como lingüísticos. Pero eso es lo que nos deparará el futuro. Seguimos estudiando la mano de Irulegui, pero digamos que nuestra esperanza es que aparezcan textos que lo apoyen. Describir una lengua o descifrarla con 2 o 3 textos es algo prácticamente imposible. Miren, llevamos 200 años estudiando los 2.500 textos de la lengua ibérica y todavía no hemos podido traducirla. No es por quitarles las esperanzas, es por ponerles en el término de la realidad, ¿no? Es una ilusión, la esperanza es lo último que se pierde, es una ilusión que podamos hacerlo, pero desde luego es un texto extraordinariamente importante y lo que creo que hay que subrayar es lo que ya nos ha enseñado, que es mucho, aunque siga guardándonos algunos enigmas. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, y sobre todo pues, a los arqueólogos, que fue una fortuna que no sobreviviera la mano, porque si no, pues, como siempre decimos, las destrucciones violentas son lo que mejor prefieren los arqueólogos. Bueno, en fin, siempre es un placer escucharte, y en esta ocasión con un tema tan complicado como lo has sintetizado, todavía mucho más. Y ahora abrimos un turno de preguntas para la sala, quienes quieran preguntar. Esta es...
Gracias a ambos por ilustrarnos en estos temas tan complejos, tan interesantes, tan especializados y que nos habéis abierto pues ventanas, información. Muchas gracias y enhorabuena porque han sido dos conferencias magníficas. Yo quería preguntarle a Javier, en la mano de Irulegui hay 3 rayas y dada la similitud anatómica que tiene con una mano real, con sus uñas, con su forma, esas 3 rayas ¿no se parecen un poco a las líneas de la vida que tenemos ya? Pero como que se hubieran transparentado, ¿no? Porque el hecho de que sirvan para escribir, para guiar el texto, no lo han seguido mucho, pero realmente uno compara y... Bueno, claro, como sabes, las líneas están en el dorso de la mano, no en la palma de la mano, ¿no? Y nosotros entendimos siempre que eran líneas de pautado. Lo que pasa es que, pues líneas que se llevaron a cabo de una manera bastante precipitada, diría yo, no sé si la palabra es precipitada, bastante tosca, bastante poco hábil, pero bastante poco hábil, no sé si por precipitación. Algo que nos hemos planteado mucho, yo por lo menos me he planteado mucho, y que para lo que no tengo respuesta es precisamente la forma de ejecución de la mano, ¿no? Es decir, se trazan 3 líneas, ¿no?, de una manera precipitada. Bueno, luego se escribe el texto de una manera también con poco cuidado. De hecho, pues cuando se termina la segunda línea, se ha dejado, no le cabe la última letra y la escribe encima. Bueno, eso es relativamente frecuente, por ejemplo, en inscripciones latinas, romanas, que van a ser incisas después por un lapicida. Se escribe el texto de una manera descuidada para que el que va a hacer el trabajo de incisión sepa lo que tiene que escribir, pero ese corrige al que ha escrito mal o tal. Aquí no, aquí el que puntea, bueno, pues, cuando llega al final de la segunda línea, el primero no le ha cabido y ha subido la N arriba y él no corrige eso, él hace lo mismo, sigue punteando la N arriba, con lo cual estéticamente el texto no tiene ningún valor. Y si no tiene ningún valor estético, ¿por qué se ha molestado en hacer un esbozo? Es otra persona y por lo tanto la segunda... pero tampoco el segundo es un técnico, porque si dijeras, no, mira, es que el primero es el que sabe escribir, el segundo es el que sabe puntear. Pues mira, ni el primero sabe escribir ni el segundo sabe puntear. En realidad son los dos bastante inexpertos, ¿no? O lo han hecho tan deprisa, porque la situación es una situación de angustia, ¿no?, que lo han hecho muy... Pero claro, han fabricado la pieza. Entonces, previamente, o era una pieza que no estaba destinada a ser escrita y fue escrita de una manera precipitada después. Son todo enigmas, eso no lo sabemos, ¿no? Pero desde luego le hemos dado muchísimas vueltas, pues no pasa nada, seguiremos dándole, pero yo no veo yo creo que es casi un callejón sin salida, ¿no? No sabemos por qué, no sé, Machín, no sé si a ti... No, lo que queda claro es que mucha habilidad en ese momento, o al menos mucho empeño y mucha tranquilidad para hacer las cosas pausadamente y para poder hacerlas bien, pues no lo tuvieron, ¿no? Yo que soy de muy mala letra, cuando cogía las notas en la universidad, hoy en día ya todo el mundo anda con los ordenadores, ¿no? Pero me acuerdo de que, bueno, a veces se me hacía difícil hasta reconocer mi propia letra, por las prisas, ¿no? Sin embargo, cuando le quería escribir algo a la moza, ¿no?, pues ya escribía con cuidado, despacito, ¿no? Bueno, yo creo que ahí tiene un peso fundamental, ¿no?, la cuestión de la prisa que comentas, Javier. Sí, sí. Buenas, yo quería también preguntar, claro, has hablado, Javier, de una corrección a la hora del punteado, una corrección posterior, pero puede deberse que esa corrección tanto a un fallo a la hora de escribir de la primera persona fuera una corrección de que
se hiciera algo después, el punteado, y fue una corrección de, como tú mismo has mencionado, que en pocos años evoluciona la lengua y puede que se cambiara ese sorioneque por ese sorioneku, en una evolución de la propia palabra. Bueno, es que eso requeriría una separación cronológica entre los dos textos muy larga, ¿no? No creemos que, vamos, yo no había pensado en esta hipótesis, te lo garantizo, pero nosotros creemos que los dos textos fueron inmediatos, inmediatos, no sabemos por qué, quién escribía mejor, quién hablaba mejor. Hay otro tema, a ver, no puedo entrar en todos los detalles, ¿no? Entonces, claro, hay una hipótesis alternativa y es que sorioneque y sorioneku sean lo mismo. Quiero decir, el signario no tiene la posibilidad de marcar una consonante en situación plosiva o de final absoluto, porque el signario en las oclusivas es silábico. Tú no puedes escribir una K, tienes que escribir K, que, ki, ko o ku. No puedes escribir una T, puedes escribir ta, te, ti, to o tú, pero no puedes escribir una T sola, ni una K sola, ni una B sola. Si la palabra que hubiera detrás no acababa en vocal, imagina que la palabra que acababa detrás era en realidad sorionek. Daba igual escribirla sorioneque que sorioneku. Eran dos formas de intentar marcar la velar. Esa es una hipótesis que también puede existir. Pero claro, son hipótesis, insisto, las hipótesis ad hoc, que son las que nos dejan dormir luego por la noche y nos tranquilizan y nos dicen, bueno, esto podría ser así. Bueno, pues podría ser o no. Es decir, eso es un problema que es inherente al sistema gráfico. Les pasa a los pobres iberos. Se pasaron 5 siglos escribiendo con un sistema gráfico que no podía escribir ese tipo de grupos. Y sabemos que en ibérico esos grupos existían. Por ejemplo, sabemos que había palabras que acababan en ge, porque en un texto escrito en el signario greco-ibérico tenemos salirg, acaba en ge. Eso, en el signario ibérico, no se podía escribir. O escribías salir ga, o salir ge, o salir gui, o salir go, o salir gu. No podías escribir salir g, y eso existía en la lengua. Por lo tanto, el sistema gráfico no era adecuado para esa lengua. Y probablemente podía suceder algo así aquí. Pero, bueno, gracias por la hipótesis. Hola, primero muchísimas gracias por la charla, que está siendo muy interesante. Y yo tengo una pregunta. ¿La pieza se hizo en el mismo Irulegui? ¿La habrían traído de algún sitio? ¿Sería un encargo? Bueno, a ese respecto, claro, no tenemos la certeza del 100% que la hayan hecho ni siquiera en esa casa, ¿no? Pero sí que, para empezar, bueno, si fuese, por ejemplo, una tésera celtibérica o verona, ¿no? Si es algo que se puede llevar, porque es algo pequeñito, o si pudiera ser el bronce de Aranguren, ¿no? Eso sí se puede tal vez mover, ¿no? Eso añade más dificultad, ¿no? al tema del origen. Pero en el caso de la mano, es una pieza, pues bueno, que tiene su tamaño, la forma de una mano anatómica, y encima es una lámina tan delgada que bueno, se puede romper de forma muy sencilla, ¿no? No es algo que se haya hecho para llevar de aquí a un lado y a otro, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que encima los vascones de Irulegui, que antes acabo de un poco matizar, ¿no? estas cuestiones sobre la metalurgia, vemos que tienen la solvencia tecnológica y todo el saber hacer necesario para poder llevar a cabo ese tipo de elementos incluso más elaborados, ¿vale? Por lo tanto, y que lo están haciendo, que están trabajando el metal en el poblado. Por lo tanto, bueno, ya son dos datos bastante significativos. Y después está que si no ha sido
realizado estrictamente en el poblado de Irulegui, al menos desde el punto epigráfico, no puede ser algo muy alejado, ¿no? Por el tema de sus características. Sí, por lo tanto, bueno, pues tal vez venga del Valle de Abajo, ¿no? Que bueno, alguien que sea muy hábil en esa época, que fuera muy hábil trabajando el metal, lo hubiera hecho, pero no creemos que eso sea así, porque es precisamente en estos ópidas o en estos castros o poblados, lugares centrales, en los que se concentra toda la producción de estos elementos metálicos. En Irulegui tenemos los ejemplos desde la propia materia prima hasta el desecho, ¿no? Toda la cadena operativa, tanto para el hierro como para el bronce, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que probablemente la mano sea hecha en el mismo poblado. Buenas tardes. Dado que ha aparecido un texto en Irulegui, ¿consideran posible que en futuras excavaciones aparezcan más? Bueno, no ha aparecido un texto en Irulegui. En Irulegui ha aparecido un texto, creemos que antes había aparecido otro, han aparecido dos más sobre cerámica, que no sé si Martín los has mostrado. No los he enseñado, hay pero dos pequeños textos están publicados, sí. Sí, sobre cerámica, publicados también junto con la mano de Irulegui. Y han aparecido por lo menos 3 stili, es decir, 3 instrumentos de escritura, que pues son indicativos de que se sabía escribir. Por lo tanto, pues, hombre, uno tiene la casi certeza de que ahí se escribía. Lo que pasa es que en el mundo antiguo no solo se escribía sobre lo que llamamos soportes duros, es decir, sobre bronce, sobre cerámica, sobre piedra, se escribía mucho sobre soportes blandos. Y eso, por desgracia, ha desaparecido casi siempre, casi siempre, salvo en circunstancias pues, climáticas o de conservación específicas, como pueden ser pues, el mundo egipcio, donde aparece todo el papiro, se conserva, o la madera que, por ejemplo, en Vindolanda se ha conservado en unas circunstancias especiales. Lo lógico es que ese tipo de soportes blandos haya desaparecido. Y sabemos de culturas escritas muy poderosas, como por ejemplo la cultura escrita de los fenicios, que escribía sobre soportes blandos, hojas de abedul, hojas de árbol, sobre papiro, sobre pergamino, todo eso ha desaparecido. Nuestro conocimiento de la escritura antigua se basa solo en los soportes duros. Y eso, en algunas culturas, puede estar proporcionalmente poco representado. Puede ser que aquello que se escribe sobre soporte duro es muy minoritario sobre lo que se escribe en soporte blando. Y eso es algo que no podemos controlar. Que en Irulegui pueda aparecer más escritura, que en este territorio pueda aparecer más escritura, yo no lo descarto en absoluto, pero dependerá de esos factores, de sobre qué tipo de soportes se escribían y luego, por supuesto, del azar de la conservación que siempre domina esto. Tenemos 3 stili, Martín. 3. ¿Alguna pregunta más? Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, enhorabuena a los dos. Muchísimas gracias por estas conferencias tan interesantes en las que tanto se aprende, ¿no? También tenía un par de preguntas concretas para ambos, ¿no? Bueno, Martín, felicidades por el trabajo y a todo el equipo, ¿no? Bueno, yo de Irulegui me esperaba algunas cosas, ¿no? Pero otras son realmente sorprendentes, ¿no? Sobre todo, bueno, lo que yo hoy he creído entender, esa evolución diacrónica, ¿no? tan larga, en la que parece que no hay, es un continuum, ¿no? En el poblamiento, en el Alto de Irulegui, ¿no? A mí sí que me sorprendió hace muchísimos años ese equipo doméstico tan de campos, de urnas, ¿no? tan de fondo de valle que publicasteis, yo creo, en 2020, 2021, ¿no? Te quería preguntar
¿qué relación hay con las estructuras domésticas, el tipo de casas, ¿no? Si habéis podido identificar el modelo, ¿no? De la planta, ¿no? Si es de planta rectangular o de planta circular, no he podido ver, ¿no? En la planimetría que habéis presentado, ¿no? Y Javier, querido Javier, pues bueno, en esa relación que hubo, ¿no? Entre el ámbito de la lengua vascónica y el ibérico oriental, a mí siempre me ha sorprendido ese vacío de inscripciones en la provincia de Huesca, en el valle del Cinca. ¿Qué demonios pasa ahí? Realmente no hubo escritura, hay una falta de investigación. Quizás por eso, en el caso de Irulegui, los soportes son de bronce, como en el ámbito de la celtiberia, incluso hasta el propio sistema de escritura, ese punteado. Simplemente eso, y muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Javier. La verdad es que pues es un placer, ¿no? Compartir pues estos momentos con un profesor que ha trabajado la Edad del Hierro en Navarra y que su tesis vemos que encima pues, envejece muy bien, ¿no? En este caso, en Irulegui, claro, tenemos, como antes he mencionado, ¿no? Tenemos constancia de que están ya habitando el monte de Irulegui, al menos en un bronce avanzado, ¿vale? Esa es la primera cronología, la primera fase cronológica. De ahí a un hierro inicial, ¿no? Del 1200 más o menos al 900, ahí no sabemos qué pasa, ¿sí? Por lo tanto, todavía no tenemos suficientes datos como para decir que el poblamiento es continuado, ¿vale? Pudo haber, hay un hiato, por lo que fuese, y que hubiera una reocupación en esos primeros siglos de la Edad del Hierro. Bueno, para eso probablemente lo que pensamos es que los restos, si los hubiese, de esa población de la Edad del Bronce y Bronce final, si los hubiese, deberían de estar debajo del castillo, ¿no? Justo en la zona donde en el periodo medieval se erigió el castillo. El castillo lo hemos excavado con bastante fundamento y sobre todo hemos llegado hasta la roca en gran parte de este recinto defensivo. Ahí parece ser que los medievales lo limpiaron todo, es decir, arrasaron con lo que había ahí antes y luego ahí implantaron el castillo. Sí que nos llegaron unos materiales, pero en posición derivada y, digamos, ya de una cronología bastante más avanzada, el hierro medio y hierro avanzado, en una zona del castillo, que es bajo la ermita, en la zona más oriental, ¿vale? Ahí sí que vimos que había removido y había materiales dispersos, ¿no? Tenemos una datación también de ese siglo IV más o menos, pero no hay ninguna constancia debajo de edificios que estén, o edificios, o digo, contextos primarios del bronce final o ese hiato que no lo entendemos. Para eso deberíamos de meternos, como más de una vez me has sugerido ahí en las visitas de Irulegui, en estos supuestamente fosos que vemos ahí, ¿no? Ahí puede estar la respuesta tal vez a estas preguntas. La segunda parte es que comentabas, ¿no? Esta vajilla que se asemeja tanto, sobre todo encima, no tanto a la vajilla doméstica, sino más incluso a la vajilla más, digamos, de campos de urna, de la misma incineración o bueno, de ese tipo de vajilla, aunque también en algún que otro ámbito doméstico sí que se han encontrado estas tipologías, ¿no? Que están muy bien atestiguadas. Bueno, para saber qué tipo de viviendas tenían esa gente de Irulegui, ¿no? Anterior a estos de la mano, tenemos que seguir excavando abajo, ¿no? Y bueno, pues eso supone que tenemos que desmontar lo de arriba, ¿no? Y ahí ya entramos en unas cuestiones en qué es lo que nos interesa mostrar, qué es lo que nos interesa ver ahí abajo.
y sobre todo en qué nos centramos en la investigación, ¿no? Nos centramos en saber más sobre estos vascones o esta edad del hierro tardío, o intentamos ver cómo es eso en época anterior, porque al final, bueno, los recursos también son limitados, ¿no? Y ahí también entran otros criterios, ¿no? Que pueden entrar los criterios de los técnicos del Gobierno de Navarra que nos puedan sugerir o indicar otras cuestiones también, ¿no? No es algo que nosotros hagamos lo que nos dé la gana allí arriba, sino que siempre, bueno, pues tenemos muy en cuenta lo que nos vienen diciendo. Pero bueno, lo que sí hemos podido ver hasta ahora en las zonas donde hemos podido profundizar es que en esa época del Hierro Medio, incluso, bueno, nos vamos al siglo V, me atrevería a decir al VI, tienen viviendas rectangulares, ¿vale? Tienen viviendas rectangulares que encima en el tiempo más o menos continúan en la misma trama, ¿eh? Igual cambian de tamaño, pero no es algo que debería de sorprendernos, como tú ya en tu trabajo mencionas ya desde el 2008 al menos, ¿no? Pero sí que nos hemos encontrado con parte de un edificio algo anterior que parece tener una trama o elíptica o circular, que va por debajo de todo eso. Que claro, pues para llegar ahí, como os digo, ¿no? Pues tendríamos que desmontar la calle principal, la vía principal, y seguir excavando todo lo de abajo sin tener certezas de que se haya mantenido. Porque lo que nos pasa es que los niveles de abajo nos salen bastante removidos, no están en posición primaria. Están bastante alterados porque han ido construyendo lo que antes he comentado justo para el caso de Pamplona, ¿no? Pues en Irulegui nos pasa lo mismo con las fases anteriores a la fase de la mano, ¿no? La suerte de Irulegui es precisamente que se mantenga esa última, ¿no? Que es precisamente lo que pasa también en la custodia. Bueno, por lo que respecta a ese vacío epigráfico, ¿no? en esa zona, en realidad no solo es en la zona de Huesca, la zona de Huesca es más llamativo, pero en realidad todo el Subpirineo tiene muy poca intensidad epigráfica. Hay algunas cosas y fundamentalmente de una datación baja, es decir, que mientras que en la costa se está escribiendo desde el siglo V y con mucha profusión en el siglo IV y el siglo III, ahí la escritura parece llegar ya en el siglo II. Es decir, en plena romanización. Es decir, que parece ser que efectivamente es con el mundo romano cuando se produce esa intensificación de la escritura. Los mapas engañan, porque los mapas los hacemos llenando espacios de puntos, ¿no? Y entonces, si yo tengo un punto aquí y otro punto aquí, extiendo la mancha hasta aquí, y a lo mejor lo que tengo solamente 2 inscripciones, ¿no? Si hiciéramos un mapa más serio, digamos, de intensidad epigráfica, pues desde la propia Lleida, desde el territorio del Ergete, eso va en clara difuminación, y tenemos muy poca cosa. Bueno, hay territorios que conocieron la escritura muy poco o muy tarde, ¿no? Un caso muy evidente es Galicia. Galicia no tiene escritura. Por lo menos hasta época claramente imperial romana, donde el lusitano pues, tiene algunas inscripciones y muy pocas. Y ese territorio, pues probablemente por diferentes razones. Pero también es verdad que a veces se producen espejismos. Hace 15 años pensábamos, por ejemplo, que en la Cerdaña no había escritura. Y hoy tenemos del orden de 80 rocas escritas con más de 140 textos que hemos encontrado en estos últimos años. Por lo tanto, pues, en fin, digamos que sabemos lo que sabemos y con eso nos tenemos que conformar, pero no es imposible que hubiera también algo más de escritura ahí en ese territorio. ¿Alguna cuestión más? Pues si no hay nada más, levantamos la sesión y agradeciendo al museo que nos haya permitido